Muy buenas noches. Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban el cordial saludo del rector, del doctor Alfonso López Chau, así como también del director de la Escuela Central de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de los coloquios de Ingeniería Educativa. El día de hoy contamos con la visita del licenciado Carlos Morán Euribe, experto en temas de locución, de cinematografía animada, de construcción de videos tipo cómic y uno de los precursores en nuestro país en la producción de videos de esa naturaleza. La primera producción multimedia casualmente sobre el Inca Garcilaso de la Vega se hizo con la conducción de él allá por la década del 90, cuando la multimedia estaba en pleno auge. Hoy, preocupados en el marco de la didáctica digital, comprendemos que es necesario capacitar a los maestros en su manejo en el aula digital. De estos temas comenzaremos hoy con Carlos Morán Euribe. Gracias por acompañarnos. Este diálogo, este coloquio de ingeniería educativa sobre el tema el docente en el aula digital. Con los saludos previos y ahora entrando de lleno en el tema, soltaré una primera inquietud. Licenciado Morán, comunicarse, hablar, fonética, dicción. A partir de estos términos, le agradecería tocar algunos temas de su experiencia que puedan ilustrar o compartir con quienes nos acompañan en el aula digital el día de hoy. Amigos, buenas noches. Para mí es un honor estar en este momento con el doctor Ruiz, justamente para colaborar en mi poca experiencia, el conocimiento adquirido durante años. Al respecto, el docente transmite una serie de ideas para que sean captadas, pero se supone que para tener esa cualidad de poder afectar estos conocimientos y transmitirlas a los participantes, es necesario que tenga excelente dicción o buena dicción en todo caso. Conocen, por ejemplo, una serie de vicios de construcción que apartan prácticamente la captura de estos conocimientos a los que están participando, recibiendo la información. Por eso incidimos en que a través de el lenguaje audiovisual se puedan utilizar y canalizar bien todos estos tópicos que básicamente radican en la parte fonética, básicamente también en el aparato fonador. Y eso es lo que pretendemos hacer que llegue al conocimiento de los docentes para que puedan con toda confianza poder pronunciar con claridad los conocimientos a expresarse. A ver, licenciado, la didáctica digital, que es un interés de suma importancia hoy en día, o digitalizada, es un compendio de arte, conocimiento, expresividad, apoyada en las computadoras, en la conectividad. En este ambiente, que es una extensión del ambiente del aula clásica, como la hemos conocido por milenios, en el contacto del educador y el participante y el estudiante, ahora nos toca transmitir a distancia, en línea. Esto es en cualquier idioma. Esto es en cualquier nivel de docente. En su experiencia, que por cierto no es muy poca, porque me consta que usted tiene decenios dedicados a este tema, así que no es muy poca. Fue un decir, fue un decir. Claro. Entonces, en su experiencia, ¿cuáles son los vicios típicos que aparecen en la comunicación oral? Bueno, aparecen infinidad de vicios, unos que se vienen arrastrando desde el hogar, que desgraciadamente nuestros padres o los padres desconocen cómo corregir en sus hijos estos pequeños defectos que van apareciendo. Le pongo un ejemplo. Una criatura comienza con sus primeras palabras. Estas primeras palabras se conocen como ecolizar, porque el niño dice las últimas sílabas de la palabra. Por ejemplo, zapato.
el niñito dice ato, por decir zapato. Cuando dice chocolate, por decir chocolate, dice ate, o sea, las últimas sílabas. Y con el tiempo, los padres le preguntan al niño, hijito, ¿dónde está tu ato? Por decir zapato. Entonces la criatura va asimilando esa comunicación que para él va a ser más tarde una comunicación que no es la correcta y se transforma en un vicio de construcción en sus palabras. Otra es, por ejemplo, cuando se cortan las palabras o no se dicen en la forma correcta. Y es muy propio en nuestro círculo, en nuestro medio, que pocos son los que dicen también, está bien. O de lo contrario, el docente que está dictando su clase recurre a unos tics cerebrales llamados muletillas, pero estos tics cerebrales es la parte repetitiva de una misma palabra. Dice una oración y una frase y termina con no, o otra es no es cierto. Y la más ofensiva, ¿entendieron? Como si la parte que está recibiendo la información es carente o consciente de la información que está recibiendo. Entonces, todo eso se tiene que ir corrigiendo. Y no solo eso, también se tiene que ir corrigiendo la amplitud, o sea, el volumen, que es un término que nosotros no manejamos, sino decimos amplitud de sonido, amplitud del timbre de voz, que debe ser uniforme. Porque cuando la amplitud sube y baja, por decir que un docente diga, alumnos, el día de hoy vamos a tocar el tema que a continuación voy a desarrollar. Esas variaciones de los picos de cada onda alteran y hieren y astillan la calidad de información que se está recibiendo. Esa es una amplitud eterna. Lo que tenemos que hacer es modular la amplitud, y ahí viene el término de amplitud modulada, ¿no? A propósito, ya que vamos a ingresar al tema del aparato fonador y su uso, ¿Quién no se ha cocinado? ya que Hay antes arroz de, y arriba agua, un montón de agua. a ver, Ah, Está crudo completamente. no se ha a ver si aprendido. pido a Es mesa de diferencia, ayuda yo un no sé. apoyo para ver los audios de los Claro, asistentes. apagado, no se ha aprendido Bueno, entonces. eh, Seguramente no se ha para aprendido. esta etapa, Puede licenciado, silenciarlo, puede silenciarlo. Capaz que quisiera aprenda. detenernos un momento en lo de las Yo muletillas. no sé, si no Joven, estaría hecho el arroz. digamos, o sea, si no, son palabras que muchas personas repiten para apoyarse durante una explicación. En un profesor, eso se convierte en un defecto comunicacional, porque además también se convierte en un ejemplo de no buena calidad frente a los estudiantes o participantes. Pero, ¿a qué se debe o cómo se corrige? ¿O qué podría decirlo, licenciado, sobre el empleo de estas otras muletillas, digamos? Entiendo que estas muletillas vienen a ser un recurso o muchas veces también se utilizan como una especie de espera porque hay una pequeña laguna para que venga ya el conocimiento de la cadena de palabras que está esperando para ser emitidas, para ser ser emitidas, habladas, dichas, ¿no? Y esto es lo que no solo nos lleva a producir las muletillas, sino que hay casos en que la espera es más larga y el profesor entra en está esperando que llegue esa cadena de palabras que tiene que emitir, ¿no? Pero otros recurren a la muletilla cuando sucede esto, ¿no? Esos vacíos o esos blancos mentales o esos auxilios para recuperar la cadena de palabras se pueden superar. Se recomienda a los docentes que si están cansados por la jornada del día, por el agotamiento de la labor, un chocolate, un caramelo de limón,
y si a veces el organismo no está predispuesto a la toma de azúcar, buscar algún tipo de caloría natural, Sí, perfecto. ¿no? Eso ayuda mucho para evitar esas dificultades, ¿no? Bien, ahora pasemos a Perdón, lo... perdón, Guillermo, perdón, Por y favor. disculpe, antes de pasar de tema. Y lo importante es que el docente debe tener confianza y para no producir estos llamados furcios o muletillas, lo que debe hacer el docente es preparar el curso Ejercitarse. y ir con el curso preparado. Entonces ya se va a omitir en gran parte estos defectos en la comunicación. Muchos docentes tienen la confianza de que, bueno, tengo todavía la mente, todavía me da, y no hay necesidad de que prepare mi curso, lo sé, lo manejo años, de años, de años. Pero conforme pasan los años, también nuestra capacidad se nos va yendo con la memoria, nos vamos olvidando de algunos términos. Bien, Y ahora que el coloquio empieza a extenderse, me gustaría dar la palabra a alguien que ha levantado la mano. Manuel Pérez, Miguel Pérez, ¿no? Manuel Pérez, por favor. Sí, Danos tu palabra. sí, gracias por la oportunidad. Bueno, interesante lo que ustedes están hablando, ¿no? Bueno, yo soy profesor de matemática, ¿correcto? Soy profesor de matemática y, bueno, utilizo algunas muletillas de lo que ustedes están conversando, ¿no? En este caso, yo siempre le digo hijos a los estudiantes, ¿no? Ya no, alumnos no son estudiantes, a veces le digo hijos, o a veces le digo, me dejo entender, ¿no? O hay algo que quieren que repita. Esa frase siempre repito, ¿no? Y llevando la maestría, bueno, ya la culminé, he visto también que, bueno, los doctores, ingenieros que nos enseñan en la parte virtual, y también yo también he enseñado en la parte virtual, también utilizan, están ahí, ¿no? Decían, están ahí, me escuchan, también decían algunos, están ahí, me escuchan, me copian, decían, ya. Inclusive en la maestría, ¿no? Me copian, el ingeniero decía así, me copian, ¿no? Son muletillas que yo me he quedado un poco, no muy claro la idea, ¿no? De que, o escuché mal, pero decían que no es bueno las muletillas, no, o sea, no es bueno, que debemos de corregir. Y en esa parte de cuando dicen, bueno, yo creo que todos los docentes preparan su clase, ¿no? Porque hacen una sesión de clase, conocen a los estudiantes, ¿no? E inclusive los mismos estudiantes después me dicen, profesor, usted siempre nos dice hijos, me dejo entender, pero ellos no dicen muletillas, ¿no? No lo dicen, ¿no? ¿Correcto? Inclusive cuando en el día del maestro colocan, ¿no? En una frase, colocan, me dejo entender, ¿no? Por lo que mayormente uno lo utiliza, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionar ese tema, no? Bueno, yo a mi parecer creo que el utilizarlo demasiado, muchas frases, no es bueno, pero a mi parecer creo que no lo veo de manera, digamos, equivocada en una clase, ¿no? Decir, ¿no? O no sé, estaría equivocado en esa parte, ¿no? Pero ingenieros, doctores de la maestría que hemos terminado, lo dicen constantemente. Inclusive en otro grupo decimos, ¿me copias? ¿Me copias? ¿Me escuchas? ¿Me copias? ¿Sí? Bueno, ahorita le voy a decir, me dejo entender, le iba a decir. Eso es todo, gracias. Las dos palabras me copian, las voy a dejar para el final de lo que ahora voy a explicar. Cuando un profesor adopta la costumbre de repetir determinados términos, está provocando que sus participantes o estudiantes repliquen esa costumbre de hablar de esa manera. Recordemos que la comunicación también es una cultura y es una forma que se expande según los componentes de una comunidad utilizan los términos. Entonces, esos mecanismos de hablar repitiendo determinado término son producto de ese tipo de costumbre comunitaria. En un docente,
esto es conveniente ejercitarlo, tanto como la preparación de la clase, pero sobre todo el ejercicio de comunicación. El docente ahora, sobre todo en el aula o para el aula digital, es conveniente que trate de comunicarse a sí mismo. Es un ejercicio valioso. Él apreciará su imagen, apreciará su dicción, apreciará los términos que está utilizando. Considero que en las facultades de educación esto es muy importante que empiece a ejercitarse. Hemos apreciado, por ejemplo, que los capacitadores de las empresas, muchas veces no educadores, no psicólogos, profesionales de otras especialidades, pero que entran al escenario de la capacitación, cometen esos errores de utilizar apoyos lingüísticos o muletillas. Entonces, la comunidad del mal uso de los términos de ese modo se extiende. Otro de los problemas que estamos observando hoy en las comunidades del chat, estoy haciendo una referencia específica cuando digo comunidad del chat, es que los chicos están adoptando mecanismos de comunicación cada vez con menos palabras y cada vez más con simbologías de términos cortados. Entonces lo que estamos provocando es una comunidad que está empezando a variar la comunicación de manera drástica. Y eso definitivamente no es lo mejor. Los chicos de hoy, en la universidad, estamos apreciando algunas cuestiones ya dramáticas que llegan al primer año con muy pocas palabras en ejercicio y ahora están adoptando muchos términos que son palabras cortadas o relacionadas a determinados emoticones. Entonces, esto es conveniente que lo corrijamos. Por otra razón, el buen análisis depende de la buena observación. Y la buena comunicación depende de esos dos factores, de la buena observación y del buen análisis. Recordemos que hoy día los chicos tienen una observación convergente a la pantalla y muy poco relacionada al mundo real. Por añadidura, cada vez menos términos. Y por añadidura, pues, cada vez también con defectos de formación en educación básica regular. En el caso de la UNI, este año, por ejemplo, quizás sea culpa de la pandemia, solamente hemos admitido el 40% de ingresantes, porque los demás tienen puntaje por debajo de 5, en proporción vigesimal. Y esto no es únicamente en la UNI, está sucediendo en todas las universidades que toman exámenes de ingreso. Recordemos que enseñar en línea, aparecer en pantalla y transmitir mensajes es similar al actor. Muy similar al actor. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por convertirnos en actores que comunican, que afectan, que es el término que utilizan los comunicadores sociales. Hay que afectar. Entonces, en este punto, quisiéramos ingresar al tema del aparato fonador. Perdón, estaba dejando para el final aquello de, ¿me lo recuerdas, Manuel? ¿Me copian? ¿Me copias? ¿Me copias? ¿Me copias? Copia. ¿Me copian? Me copias. ¿Están Es ahí? menos agresivo que decir, ¿entendiste? Ahí hay otro asunto. Las palabras tienen un significado, pero por su vibración y comunicación también tienen un impacto. Afectar al estudiante depende de esos dos componentes, el significado adecuado del término y la vibración del término. Y sobre eso hay varios estudios que tienen mucho que ver con el recojo neuronal de la vibración de los términos. Decimos agresivo porque eso hasta genera miedo en el que escucha, y muchos estudiantes construyen temores a partir de los términos agresivos que sin desearlo utilizan los docentes. Por ejemplo, aquello de encontrar a un estudiante que está, entre comillas, distraído, y le decimos, a ver, Pepito, ¿qué dije? Eso hace daño a la estructura neural y a las condiciones del estudiante, que comienza a generar miedos. Y recordemos que cuando eso ocurre en el aula, Pepito siente un primer temor porque fue encontrado distraído, en realidad está concentrado en su micromundo, pero además luego tiene un segundo momento trágico, la burla de los compañeros de aula.
Y un tercer momento trágico, cuando el profesor le dice, no estás atendiéndome, 10, o te jalo, ¿no? Entonces, esos tres momentos generan miedo. Y ese adulto no va a querer hablar en público, por ejemplo. Entre otras situaciones, ¿saben por qué los adultos les sudan las manos cuando les dicen toma la palabra? Es una reacción neural que genera toda una construcción de miedo. Bueno, no voy a entrar en ese tema el día de hoy. Quiero pedirle, por favor, a Carlos Morán que nos hable del aparato fonador, su buen empleo, Correcto. técnicas. Por favor, Carlos. Sí, pero antes quisiera a expresar algo sobre lo que dijo el señor Baltasar, ¿no? No, Pérez. No, Manuel. Acá, No, Manuel. no. Baltasar dijo algo. Sí, acertadamente dijo, me dejo entender, es lo correcto, ¿no? Pero, ¿por qué es que se llega a estas preguntas o a estas muletillas o a estos tics? Cuando el docente sabe que está cambiando de tema en el momento de el dictado de su asignatura y está entrando a una parte nueva, en ese momento se da cuenta que está cambiando de un tópico a otro más crítico, que tiene mucha importancia. Justo al momento de emitir lo que está dando como enseñanza, se entra como en una pequeña duda de que si el niño, el alumno o el participante está captando el mensaje que se le está dando. Y esa duda a uno lo lleva a recurrir a esto, ¿no? ¿Me deja entender? Pero para que eso no suceda, ahí se puede hacer una pequeña retroalimentación antes de emitir estos pequeños, estas pequeñas muletillas, por decirlo, ¿no? Uno dice, la voy a decir, no. Preferible es entrar en una retroalimentación de esto y ahí sí podría entrar nuevamente el término muy acertado. ¿Me estoy dejando entender? ¿O estoy claro? Que es lo correcto. Ahora, con respecto al tema este del aparato fonador, tenemos, y repito, los mismos vicios que vienen de pequeño porque no, nuestros padres no han sido fonetistas y manejamos los fonemas de cualquier forma. Tenemos clasificaciones de sonidos mediante la expresión de palabras. Tenemos palabras, por ejemplo, que son fricativas, que se pronuncian con la unión del diente y el labio. La letra F. Foca. Figura. Ventana. Nosotros decimos comúnmente ventana con B labial. Pocos son los que dicen ventana, vino, viejo, vejez. En otros países lo pronuncian con mucha claridad. Luego también tenemos las otras series de palabras que son, por ejemplo, las explosivas. Se dice explosivas porque retenemos por breves milésimas de segundo la letra, por ejemplo, P es un fonema explosivo. La B. Y así tenemos que saber diferenciar estas letras, estos fonemas, por ejemplo, como le decía, la S de la C, tenemos la G, la J, la Y con la H, y eso es lo que se debe manejar. Todo docente debe llevar un curso de fonética. Es importante la fonética. Saber en qué momento la cadena de palabras, así como se acentúa la palabra mamá o papá, cualquier tipo de acento que pueda tener el fonema, perdón, el prosodema, es la acentuación de las palabras
si uno viene hablando en forma horizontal, en una frecuencia modulada, para expresarles, voy a ponerle un modelo un ejemplo de lo que es la frecuencia. La frecuencia viene a ser el número de ciclos en un segundo. Si yo digo, mañana voy a ir al aeropuerto a despedir a mi hermana que se va de viaje a Trujillo, no he mantenido la misma frecuencia. Acá ha habido más cadenas, más ondas, más hertz, más ciclos, y en otro lado se ha ido extendiendo y no mantengo una frecuencia adecuada. Estoy hablando en frecuencia alterna. Pero si comienzo a decir, el día de mañana voy a acompañar a mi hermana que se va a ir de viaje a Trujillo, he modulado la frecuencia, por eso se llama frecuencia modulada. Anteriormente vimos que existe la amplitud alterna que sube y baja, y luego se habla en el mismo volumen que viene a ser amplitud modulada. Y también existe la amplitud alterna, perdón, la frecuencia alterna y la frecuencia modulada. Esto sirve para que la persona que uno tiene enfrente o frente sirva como, o hace un papel como de ligero arrullo y se capta más y le da más facilidad para que se forme una idea de lo mental, de lo que se está exponiendo, de lo que se está hablando o diciendo, ¿no? Eso del aparato fonador y la expresividad adecuada, es conveniente que las facultades de educación lo asimilen y sean exigentes en la formación de maestros. En otros países sí lo es, ¿eh? Pero en el caso nuestro hemos encontrado que la exigencia de la buena pronunciación, de la buena comunicación, no aplica en la formación de educadores. Cuestión que debemos de tener en cuenta, cuestión que debemos de corregir. En este momento, esta comunicación en línea, en la medida que los actores lo hagamos de la mejor manera posible en el buen hablar, estamos generando comunidades que igualmente van a aplicar el buen hablar. Muchos docentes de buen hablar van a generar comunidades que también replican el buen hablar. Entonces, en esa dirección, este asunto, que además se extiende en la educación en línea, tiene que ser muy cuidado. Aquí hacemos un llamado a las facultades de educación. En el caso de la Universidad de Ingeniería, ya hemos tomado medidas y hay directivas desde el rectorado para que esto se incluya en las nuevas promociones de educadores. Ya estamos trabajando en eso. Incluso hay casos clínicos que son recuperados, ¿no? Sí, también. Sí, hay casos clínicos, claro. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos tocado este asunto del aparato fonador, hay un término prosodema. A ver, sobre este particular, ¿qué ejemplos o qué alcances podrías facilitarnos? Ya, por ejemplo, yo le decía que el prosodema viene a ser prácticamente acentuar no una sílaba, sino una cadena de palabras. Y yo podría decir, ¿no? Bueno, toda la vida me he preocupado yo por la educación de mis hijos, desde que han tenido conciencia, les he transmitido cosas muy importantes, pero nunca les he levantado la mano. Y no lo estoy diciendo porque he subido la amplitud en el último tramo, sino que también me he valido de la gestuación, ¿no? He levantado la mano, creo que no se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Pero levanté la mano para ser más enfático. Entonces el docente también se vale del prosodema cuando, por ejemplo, llega a un determinado tópico dentro de la asignatura que está dictando, y para tener fijación en el alumno, lo afecta y el alumno va a poner más atención porque subió el tono. Indudablemente que no se puede abusar de esto si no se utiliza en los momentos en que el docente cree que eso debe grabarse y debe perdurar en su memoria.
ahí se utiliza el prosodema. Subir el tono ligeramente o enfáticamente según la valoración que tenga lo que quiere, hace que se quede grabado y perdurado, fijado en la mente del participante, ¿no? Bueno, entonces, en el ambiente digital, recordemos, el docente es un actor de todo nivel, ¿eh? Llámese educación básica regular y con mayor razón, quizás en el posgrado o de repente con más cuidado en educación básica regular. Lo cierto es que esto ya tomó importancia en el manejo de las aulas en línea y aun cuando la presencialidad, llamada así, términos sobre el cual podemos discutir en otro momento, ahora se ha recuperado, la educación en línea no va a desaparecer. En estos momentos hay instituciones que capacitan a los médicos ya en línea. Antes viajaban los capacitadores por todo el país. Hoy ya no lo hacen. Es programas de educación en línea. He conocido una empresa que capacita a toda la industria automotriz de distintas marcas. Lo hacen en línea. Ya no viajan los técnicos por todo el planeta a explicar cómo funcionan las piezas de los motores. Y eso cada vez se extenderá más. En las empresas, la capacitación continua se apoya en la educación digital. En educación básica regular, en varios países ya comprendieron que no es solamente un asunto de costos, es también un asunto de seguridad y también de preparar los comportamientos de los estudiantes al escenario de producción en ambientes digitales, en los cuales inevitablemente se van a encontrar cuando lleguen al mundo productivo. Entonces, será conveniente que en las aulas de educación básica regular se comprenda, en las escuelas peruanas, que habrán experiencias, habrán ambientes digitales que no deben perderse y estar preparados, sobre todo en esas zonas donde pueden haber impactos telúricos, inundaciones, y no se puede suspender el servicio educativo. Tenemos que estar preparados y preparar a los estudiantes para los ambientes productivos en escenarios digitales. Sobre esto, existen técnicas para grabar, para modular la voz, que será materia de otro webinar con ustedes cuando llame a la ingeniera Liliana Dueñas para que nos acompañe y nos explique qué técnicas existen en la consola o qué software nos puede ayudar para ese fin. Pero hay otro tema a tratar sobre la comunicación, la gestual. Sobre este tema, ¿qué podrías añadir, Carlos, por favor? Bueno, es importante dentro de lo que es el lenguaje de la comunicación, cada persona que está frente a una cámara prácticamente tiene que responder a lo que ya está tipificado en lo que es, repito, la redundancia del lenguaje de la comunicación. Si una persona que estaba durante mucho tiempo en primer plano o un close-up y la otra persona está recepcionando, como vemos nosotros comúnmente cuando se dan estos programas en Zoom, verle el rostro a la persona y nada más el rostro, eso produce tensión. Es como cuando uno está desafiando a otra persona y se le acerca para desafiarle y está muy cerca. Entonces tienen que haber planos de distancia para ir variando la imagen y la porción de quién está haciendo la diserción para que se le pueda ver cómo actúa la parte escénica. Es muy importante. Es muy importante la parte escénica. Y tampoco que se vea al docente solo. Porque si el docente está tocando su tópico, su tema, lo está exponiendo, simplemente está hablando, exponiendo, y en ningún momento hay un corte para que entre un pequeño corte en video de lo que está hablando, a manera de un sinónimo real. Si está hablando, por ejemplo, que el río es el mayor disolvente del mundo, que conforme va corriendo el agua sobre la parte del lecho, va disolviendo metales y una serie de metales, eso
se puede representar con un gráfico. O si está hablando, por ejemplo, para que se entienda claramente cómo se germina una semilla en poco tiempo, como puede ser una animación o algo, para no ahondar más en explicaciones, simplemente se ve eso y se queda grabado. Ayuda al 100%. Por eso debe ir de la mano la tecnología. Y jugando para esto con los planos, para que se vea también que el docente se pueda expresar y pueda con el gesto hacer que tenga más fuerza el mensaje que está dando, ¿no? Los planos, ¿no? Hay diversidad de planos. Ya lo vamos a tratar en un webinar próximo para que los docentes puedan comprender mejor cuál es el manejo de los escenarios visuales. Sí, los profesores tienen que ser productores y actores audiovisuales, ¿no? Eso es lo que se avecina. Y en las aulas híbridas, llamadas así, nosotros preferimos llamarlas aulas multimodales o multicanal, en rigor técnico. Pero en ese tipo de aulas, en donde tenemos estudiantes o participantes físicamente localizados con nosotros y otros en pantalla, en línea, la actividad del ambiente digital obliga al docente a ser todavía más actoral, ¿no? Muy bien. A ver, estimados amigos, intervenciones. Mario Aguilar, por favor, te escuchamos. Profesor Guillermo, ingeniero, buenas noches. Saludos para todos. Muy interesante lo que estoy escuchando, sobre todo la parte actoral. Mire, el año pasado, bueno, el 2020, en plena pandemia, yo recuerdo que había dentro del sindicato de profesores de educación básica regular, a nivel de ministerio, por ejemplo, una queja sobre el tema de Aprendo en Casa. Y decía, ¿por qué no se le da un profesor para que dirija digamos, Aprendo en Casa, ¿no? Porque eran actores, actrices, incluso se cuestionó ese tema. Y yo escuché a un especialista que decía que el profesor no tenía la condición de actor, o sea, reunía esos requisitos, porque en los ademanes, los movimientos, los objetos que sí hacen estos artistas propiamente, ¿no? Y creo que a una maestra me parece que la capacitaron, que fue un plan piloto, y ella ya en la última etapa de Aprendo en Casa, el 2020 me parece que ya 2 maestros creo que llegaron a plantearse, ¿no? Es muy importante justamente que en nuestras currículas, me parece, sería necesario tener esos cursos, en todo caso, complementar, ¿no? De cursos de formación actoral o tener esos tipos de la modulación de la voz, el desplazamiento, y más ahora en el tema de la virtualidad, ¿no? Como incluso la presentación personal frente a los estudiantes, las pausas, ¿no? Cada 10 minutos darle una pausa para que una actividad el chico esté motivado. Bueno, entre estas cosas, eso es lo que quería un poquito reforzar lo que estaban comentando a raíz de la experiencia. Gracias, buenas noches, permiso. Muchas gracias, Mario, efectivamente. Y esto debe tenerse en cuenta para los profesores de cualquier idioma. Sí, sería importante, por ejemplo, que los profesores quechohablantes también tengan clases actorales para que desarrollen programas de educación en línea. Nosotros apreciamos a docentes de otras universidades y cómo se nota que los han preparado justamente para la buena comunicación oral y la buena comunicación gestual. Nosotros tendremos también que hacerlo para poder manejar acertadamente nuestras clases. Me gustaría también apoyar lo siguiente, ¿no? Que así como dices, que la parte actoral, en realidad, cuando nosotros expresamos y tratamos de llegar afectando a los participantes, lo que tenemos que hacer es teatralizar cada letra, cada fonema, tenemos que respetarla. Y cuando escribimos, los pulgares juegan un papel importante al escribir sobre el teclado. Este teclado nos produce la separación entre palabra y palabra. ¿Qué pasa con esta separación? No se respeta. Se habla aquí como si fuera el idioma alemán.
te espero mañana. O sea, no se siente la separación. Si yo digo, por ejemplo, el día de ayer ha fallecido nuestro querido colega y amigo, el profesor Pedro Martínez. No afectó a nadie. Lo he dicho en forma tan horizontal que pasa desapercibido. Pero si digo, respetando los silencios que hay entre palabra y palabra, el día de hoy ha fallecido nuestro colega y amigo, el doctor Pedro Morales. Miren qué diferencia. Las mismas palabras, pero simplemente por el silencio se produce ese afectar y llega mejor, y sabemos que estamos frente a una noticia de un pésame. O cuando damos una noticia, por ejemplo, de flash, ¿no? Que por ejemplo decimos, el día de hoy se ha producido un terremoto en la ciudad de Japón. Informan que han habido miles y miles de casas destruidas y cientos de personas se encuentran en los hospitales. Bueno, esa ya es una técnica, bueno, que soy locutor muchos años, pero voy a esto, ¿no? El saber llegar, el saber manejar la velocidad de las palabras para poder manejar mejor la comunicación. El silencio es importante. Saber respetar la pronunciación de cada palabra, emitirla sin velocidad. El hecho de que tenga un compromiso que me está esperando, no voy a dictar una clase muy rápido. No es dable. La capacidad de entender se hace en velocidad media. Por eso tenemos nuestro registro de voz. El mío, no sé si se han dado cuenta, yo soy onda larga, porque entre cresta y cresta de cada onda tengo una longitud bastante separada. Otras son onda media y otras son onda corta. Para cada especialidad de algo, por ejemplo, si yo quiero buscar a un docente que narre un cuento, tendré que buscar a una voz un poco parecida a la mía, porque recordamos a cómo hablamos lo que ya frisamos, pues, una tercera juventud, ¿no? Pero sin embargo, si queremos dar una noticia o queremos narrar un partido de fútbol, yo no lo podría hacer con este timbre y con mi onda larga. Tendría que ser alguien que tenga una onda media, que es una voz más ágil. Y así también tenemos que enseñarle a los docentes, de acuerdo al curso que van a dictar, que sean los actores teatralizando lo que se le va a enseñar para determinada asignatura. Y le comentaba a sota voce al ingeniero que al momento de presentar la tesis se tenga en cuenta este tipo de comunicación que escuché decirle acertadamente que está presente en la currícula. Bien. ¿No? Extendamos el coloquio. Por favor, Mario, tienes algo nuevo que decirnos. Adelante. Manuel Pérez, perdón. Sí, ingeniero, rápidamente, ¿no? Yo pienso que todos los maestros, ¿no? De todas las asignaturas, o lo que podamos enseñar, ¿no? Debemos ser personajes o sea, debemos hacer teatro en clase, para todo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi profesor de secundaria del colegio. Y en mis tiempos no había internet. Lo único que había era una máquina de escribir, a lo sumo. Ahora, que en mi aula, ¿no? Que era, no, la lectura no era propia de nosotros. El profesor, yo recuerdo mucho a mi profesor que venía y cómo nos endulzaba para leer. Y hasta ahora me acuerdo, él hacía teatro solo. Entonces nos enseñó la obra La Metamorfosis de Franz Kafka, miren cómo me acuerdo.
vino disfrazado de una mosca, él, alumno de quinto y de secundaria, vino disfrazado de una mosca. Y todos nos quedamos impactados, ¿no? Y él empezó a hacer el mismo teatro, solito, solito, así. Y todos, mi aula, todo el salón enganchado con lo que estaba haciendo. Y hasta ahora nos reunimos con mis compañeros y nos acordamos de aquel profesor que nos enseñó esa parte. ¿Se dan cuenta? Nos enseñó, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, los miserables de Víctor Hugo, todo, mire, todas esas cosas, gracias al momento que se dio él para hacer un teatro dentro de clase. Y tiene que basado mucho en lo que es la parte de la comunicación, ¿no? El profesor de comunicación tiene muchísima parte ahí. Nosotros también aprendemos del día a día. Es importantísimo la motivación en las aulas, es importantísimo al iniciar una clase. El preguntar al estudiante cómo está, cómo le dio el fin de semana, darse un tiempito si ha tomado desayuno. O sea, siempre es me decía un colega, ¿no? 5 minutos no se pierden, más bien gana esos 5 minutos porque el estudiante se va a dar cuenta, no, mira, el profesor no solamente viene imparte la clase, ¿no? Sino también se preocupa por mí en un momento, ¿no? O sea, cada uno, cada clase es una historia diferente para cada clase, para cada estudiante. Gracias, ingeniero. Gracias a ti. Hay una palabra que pronunciaste, permíteme ampliarla, motivación. Todos los educadores sabemos que el proceso de emocionar para buscar la racionalidad son fundamentos del acto de comunicar y generar la atención y el aprendizaje deseado. Y esto es comunicación, no solamente el significado de palabras, lo dije antes, sino también la vibración de las palabras. Magali y luego Margarita. Por favor, Magali, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por este interesante coloquio. Quería comentar una experiencia que tuve en un colegio, cuando me tocó acompañar a los docentes en la parte del acompañamiento pedagógico. Y nosotros cuando recibimos a los docentes, recibimos muy excelentes docentes también de término medio, pero cuando entran a las aulas es otro escenario, ¿no? En el que se encuentran con diferentes situaciones desde cómo manejar el aula, cómo dictar una clase, que es la metodología de la enseñanza. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros acompañábamos al docente, ¿no? Pero teníamos, y ellos conocían, un documento que era una evaluación de desempeño, ¿no? En esta evaluación de desempeño habían criterios que el profesor tenía que conocer, qué debía desarrollarse en el aula, para el momento cuando uno acompañaba, ir anotando, ¿no? Cómo ha sido tu desempeño. Y luego hacíamos una retroalimentación, ¿no? Entonces sería interesante, de repente, incluir este acompañamiento pedagógico y que sea constante, ¿no? Es como si fuera un coach, ¿no? Nosotros tenemos que ser un coach para los profesores, para que de esta manera ellos puedan fortalecer todas sus habilidades, ¿no? Y fuimos encontrando muchas mejoras, ¿no? Y así los profesores pudieron subir de nivel, porque había una escala de niveles dentro de la institución, y ellos se sentían acompañados, más que observados, se sentían acompañados, y que uno le podía brindar de repente desde otra mirada cómo era tu postura, ¿no? Cómo dijiste tal frase, o esta estrategia no funcionó para el ejemplo que tú has dado, cómo te dirigiste hacia el estudiante, tu lenguaje ha sido positivo, el lenguaje instructivo ha sido claro, ¿no? Todas esas cositas ya que están dentro de esta evaluación de desempeño, ¿no? Ayúdales mucho al profesor a que pueda mejorar, ¿no? Entonces, eso en las escuelas, cuando estudiamos en la superior, te enseñan de manera teórica, ¿no? Pero ya en la cancha, ¿no? Que es el aula, nosotros, en este caso, directores académicos, nos encargábamos de fortalecer eso en profesores. Y como resultado teníamos pues, profesores fortalecidos, ¿no? Yo creo que eso debe ser una práctica constante. Yo creo que también en todos los niveles, ¿no? Ahora que estamos en la virtualidad, también se tendría que manejar ciertos criterios, ¿no? De cómo me expreso, la mirada hacia la cámara, porque a veces estamos mirando hacia abajo, no nos dirigimos hacia la cámara como estamos hablando, ¿no? O algunas normas
para la convivencia, en este caso clases virtuales, ¿no? Levantar la mano para participar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si sincronizamos todos esos criterios para evaluar las competencias en el desempeño de los docentes, en todos los niveles, vamos a poder llegar a lograr profesores con buenos, yo creo que con buen perfil, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, ¿no? Sí, gracias, Magali. Has mencionado varios asuntos que tienen que ser tratados con amplitud y desembocamos en la competencia digital, que todavía no hay una definición lo suficientemente aceptada por la comunidad en general, pero en ese camino estamos. Hay un libro sobre la competencia digital que se publicará en breve, que comprende estos temas. Había otra participante que levantó la mano. Margarita, yo. Margarita, Buenas por favor, noches. adelante. Buenas noches, señores expositores. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, primero, felicitaciones, ¿no? Muy, muy buena cátedra. Yo voy a hablar desde el punto de vista como padre de familia. Tengo 53 años, vengo de una educación donde veo que hoy se ha perdido el trípode de educar. No es tan solo el profesor, porque como decía Magali, la señorita Magali y mi antecesor, el señor José, podemos tener excelentes profesores, pero si nosotros como padres no nos involucramos en la educación, no damos la mano, no somos asertivos al poder valorar al profesor cuando mucho más llama la atención o tiene alguna supuesta actitud negativa hacia nuestros hijos, no podemos ver esto. Soy una asidua lectora y gracias a mi padre. Mi padre nos dejaba lecturas en la casa y él la leía. Cuando él tenía el fin de semana, sábados, domingos, se ponía con cada uno de nosotros y nos decía, a ver tú, a ti te tocó esto, ¿qué leíste? ¿Has leído tal cosa? ¿Por qué página vas? Entonces nos invitaba a ello. Igual nos pasaba con los profesores. Yo vengo del colegio de transición y de estudiar el doble turno. Soy de la provincia de Talara, Piura. Entonces recuerdo mucho a mis profesores, al igual que José, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una profesora española que me enseñó el curso de ortografía. Y hoy me da mucha pena ver a muchos profesores utilizar las redes y utilizarlas mal. El con, una K y una N, el mal uso de la gramática, todes, todas, todos, cuando sabemos de dónde viene la gramática, cómo es. Entonces, si vamos a malversar lo que hemos aprendido y lo que queremos dar, estaríamos de más. La idea de Magali es excelente, porque tenemos que valorar la educación. El Perú vamos en camino como vamos porque estamos tirando todo aquello que el profesor intenta construir desde sus bases que no son tan apoyadas por los gobiernos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista como madre de familia que veo, y gracias por haberme permitido, sin ser educadora, estar aquí. Pero creo que la educación comienza en casa. Y gracias a los expositores, excelente, y una vez más, Gracias, muchas gracias. gracias como madre de familia, gracias también, porque tu exposición es una preocupación natural y es una preocupación que debemos compartir todos. Todos somos agentes educadores, todos sin excepción. Solo la ciudadanía en conjunto educa ciudadanía. Y no es rol exclusivo de los padres, no es rol exclusivo de los maestros, es rol de todos. Y allí estamos fallando, por lo menos en nuestro sistema. Porque lo que más educa la televisión es violencia. Y es también un agente educador. Es un tema que lo vamos a tratar con amplitud en otro webinar. El día de hoy continuaremos viendo este tema de la comunicación gestual y la comunicación oral. Carlos, por favor. Estoy seguro que tienes algo que añadir y recordemos que ya estamos
pasando la hora de esta sala de intercambios. Adelante, Carlos. Sí, me gustaría añadir algo que, bueno, se supone que lo tuve que haber manifestado al comienzo de la exposición. Es el problema que le crean las madres porque creen que es gracioso cuando los niños se colizan. Y lo que están haciendo es, le están malogrando el aparato fonador. Se están acostumbrando a pronunciar mal. El músculo lingual se va a deformar y va a ser un poco difícil hacerle la terapia para su recuperación. Felicito a todos los que han estado atentos a lo poco que le hemos podido manifestar. Y estamos muy agradecidos. Bien, hemos llegado a la hora de este acompañamiento, de este encuentro digital. Tengo que agradecerles por su participación y explicarles que estos temas los estamos tratando en el Diplomado de Ingeniería Educativa. La Universidad Nacional de Ingeniería es la primera institución en la región de toda Sudamérica de dar esta especialidad. Ya se da en varias universidades de los Estados Unidos, de España, de Francia y en Japón. La ingeniería educativa total es un componente obligado de los cuadros, organigramas de las empresas. Entonces ya ha tomado una importancia que de varias maneras la han dicho el día de hoy Manuel, Margarita, Magali, Carlos. Todos estos son componentes que debemos trabajar desde la educación y con mayor razón los ingenieros educativos y construir soluciones técnicas para dar soporte al proceso educativo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Carlos Morán. Él estará... Mi agradecimiento de haberme considerado. Hay una intervención, a ver. Ok. Bien, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha propuesto llevar a cabo estos coloquios de ingeniería educativa y de manera ya indeterminada. Veremos de posicionar esta innovación, esta disciplina en la comunidad nacional y ayudar a mejorar en todo lo que se pueda la actividad educativa. Tenemos mucho que hablar con los comunicadores, porque ellos también son agentes que educan. Bien, nuevamente nuestro agradecimiento. Decirles que la Universidad Nacional de Ingeniería está involucrada en el proyecto Nación Digital. Nación Digital, voy a presentar rápidamente el logotipo, es este, y Nación Digital es una iniciativa que convoca a todas las universidades del país, a las empresas del país. No es una reacción a lo que publicó el BID en el mes de julio, porque ya antes había nacido Nación Digital, pero ¿qué publicó el BID? Publicó que Perú está en la cola de talento digital en la región. Nos jalaron las orejas. Entonces tenemos que preocuparnos por levantar el nivel y continuar en estos esfuerzos que convoquen a todas las instituciones nacionales a mejorar el nivel de talento digital que además se tiene que desarrollar desde la educación básica regular, más aún desde el vientre materno. Es lo que explicamos en el marco del Diplomado de Ingeniería Educativa, porque ya existen técnicas de estimulación del niño por nacer. Y es parte del proceso educativo. Nación Digital hoy en día lleva ya el acompañamiento de varias instituciones, algunas del Estado, como son el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Municipalidad de Los Olivos, y otras instituciones privadas que ya se sumaron. Esperamos que eso se multiplique y que muchos nos empeñemos en fortalecer el sistema educativo, en desarrollar el talento digital y en propiciar que los educadores hagan suya la tecnología digital como recurso didáctico. Nuevamente, nuestro agradecimiento reiterado a Carlos Morán. A ti, Guillermo, muy agradecido. Y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en este encuentro. Un abrazo digital en la distancia y tengan en cuenta, divulguen entre sus amistades que el servicio de esta nueva disciplina de ingeniería educativa está a sus órdenes desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buenas noches. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche a todos. Buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas gracias, ingenieros.